perfecto. Es revisar el test del viernes pasado. A ver. Oye, a mí me fue pésimo en eso, profe, yo estoy segura. A mí igual me fue muy, muy mal. A la mayoría le fue pésimo a la mayoría. Y yo no entiendo por qué. Así que ahora voy a entender por qué. ¿Cómo está difícil? No, profe, yo... Los resultados. Ya, puras cuestiones fáciles. No entendí nada. Yo ahí me enredé. Ya. ¿Me puede creer que yo me perdí? Me pasé al ejercicio de hacer la tabla y me bloqueé, de verdad. Tenía el cuaderno ahí y no podía hacer la tabla. No podía, estaba Por así eso como súper confundida. Mire, profe, los mensos números que hacía para hacer la prueba. Hacía los mensos números y ni con eso. Me fue horrible. Oye, no dejan hablar a la I si quiere hablar, parece. Ya. 3, 2, 1, partimos. Entonces, vamos a tomar el 4 chat. ¿Qué 4 chat? ¿Qué pasó? Compañero, lo siento. Qué pena. Lápiz y aprovechamos el tiempo que tenemos 1 hora, así que démosle rápido. Ya, el tiro entonces. ¿Qué pasó ese día? Yo me fui de la sala, los dejo con la profesora Milisandra, ¿y qué pasa? Que me encuentro con la sorpresa de que, profe, nunca pasó lo que muestra. Veo, no, menos mal me meto yo de sorpresa a las clases para pillar lo que están haciendo. Lo que es muestra se pasó en la primera clase, la primera. Profe, la Si usted Isi no sabe, ¿qué pasa ahí? Sí. ¿Por qué no nos entregó los resultados ¿Cómo? de los test? ¿Del test? No, que Bueno, no fue mal, oye. ¿por qué no entregaron la respuesta? No, sí sé Los que no puntajes, fue las mal, notas. pero sí, pero no lo dio por último tener una décima, pues. No, si todavía no los, porque tengo que revisarlos bien, porque algunas personas pusieron texto, siendo que les dije que no pusieran texto, pusieron texto. Entonces, por eso no he revisado todavía, de puro enojado, porque les dije que no pusieran texto. Entonces, como son porfiados, yo soy porfiado y les voy a entregar la nota. Y en la última había que poner texto, mañana. pues. En la última sí, pero ahí dice. Ya, revisemos que tenemos poco tiempo, así que partimos. ¿Cuál es el tamaño de la muestra? El tamaño de la muestra es la cantidad de datos que tenemos. ¿Y cuántos datos teníamos? ¿Eran 30? No. ¿Cuántos eran? Eran como eran 40 y algo. 49. 47. 49 datos. Entonces no, usted iba y escribía aquí, en el texto de respuesta breve, escribía 49. No son 49. No, tampoco escribir 49 datos. Escribe 49. El tamaño de la muestra es simplemente ver cuántos datos había y había que contar. 49. 49. Y aquí, ¿cuántas variables distintas existen? Lo que tenían que hacer ustedes acá es ver cuántos números distintos había. Por ejemplo, las variables que habían posibles, estaba el 1, estaba el 2, estaba el 3, el 4, el 5, el 6, hasta el 11. 3, 7, 11. 8, 9, 10, 11. Y después, el 12 también estaba. 12. El 12 hasta el 13, creo, sí. Hasta el Hasta el 13. 13. ¿No hay ningún 14? No. No. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Están todos los números. Y eso era todo. Y las contamos. Había 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Habían 13 variables distintas. Entonces usted tomaba el lápiz y escribe aquí 13. No me escriba 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ni son 13. Ni eran 13 variables. Bueno, ahora aprendemos. Para la prueba, se escribe 13. ¿Cuántas variables distintas existen? 13. 1, 3, chao. Que es la cantidad de datos distintos que hay. Sigamos. Ya, y esta pregunta, estas dos preguntas fueron canallas.
Hubo algunas que se dieron cuenta y lo supieron hacer, y otras, y la mayoría que no. Y esto tienen que anotarlo en su cuaderno. La variable que presenta siempre mayor frecuencia porcentual es la que más se repite. Y la variable que presenta siempre menor frecuencia porcentual es la que menos de ahí les quedó clarísimo. La que tiene mayor frecuencia porcentual es la que más se repite, la que tiene mayor frecuencia absoluta, la que siempre hay más. Y la que tiene menor frecuencia porcentual es la que hay menos. Fotito. Entonces, ¿cuál es el número que más se repite? ¿Se acuerdan cuál es el número que más se repetía? Lo deberían tener en su cuaderno. El 7. Creo que era el 7, profe. Sí. ¿Y el número que menos se repite? El 3. Ah, 3. sí, el 3. Ya. Muy bien. That's all. ¿Ya anotaron eso en su cuaderno, lo que les dije que anotaran? Sí, profe. Entonces, aquí en la prueba, 7 alumnas me pusieron 7. Una me puso 38. y la variable que presenta menor frecuencia porcentual, el 8, el 1 y el 3. Chan, chan. Ya, vamos a revisar la siguiente pregunta. ¿El enunciado es verdadero o falso? Esa es la pregunta. La suma de todas las frecuencias relativas debe ser 1 o un valor aproximado a 1. Verdadero. Verdadero. Verdadero, verdadero, verdadero. Acuérdense que lo vimos incluso en la clase, en la hora antes de esta prueba, del test. El relativas son los que te dan 0,7, 0,6, y al final tiene que darte 1 o un valor cercano que puede ser 0,98, 0,97. Y que se acuerdan, ¿por qué te da 0,98 y por qué no te da 1? Los decimales, dijo usted. Por los decimales, muy bien, por los decimales. Excelente. Sigamos avanzando. ¿El enunciado es verdadero o falso? O sea, de partida, la suma de todas las frecuencias absolutas debe ser 100%. Eso, la alumna que puso que eso era verdadero, que fueron 2 alumnas, estas 2 alumnas tienen que estudiar de la clase 1. Porque no saben dónde están paradas. Yo no me acuerdo cuál puse. No sé cuál puso. Y en este momento no tengo cuál puso usted. Pero esta es falsísima, falsísima. Falsa. La suma de todas las frecuencias absolutas tiene que darte igual al número total de datos. Let's continue. ¿El enunciado es verdadero o falso?
la suma de todas las frecuencias absolutas acumuladas debe ser igual al total de datos. Verdadero. Y las mismas niñas que pusieron falso arriba, ahora pusieron verdadero arriba, ahora pusieron falso aquí abajo. No sé quién serán. No sé quién será. Yo, profe. Ya, ahí está. Ahí tenemos una. Que tiene que estudiar de la clase 1 que está en YouTube. De la clase 1, a estudiar. Y nos vamos a las preguntas de tabla ahora. Entonces, de aquí en adelante es necesario hacer una tabla de datos. Una tabla de 4 intervalos. ¿Y cuál es la frecuencia absoluta del primer intervalo? Entonces, tengo 3 chats. ¿Te pesqué, Isidora, el tema de la... que está en el chat de tu mensaje de que los puntajes todavía no los tengo, los he entregado? Entonces, ahora lo que vamos a hacer es hacer los intervalos. Y aquí mucha atención. Necesitamos 3 cosas para sacar los intervalos. El límite superior, el límite inferior. 1. Dame un segundo, ahí lo noto, dame un segundito. El rango y ¿cuántos intervalos quiero? ¿Cuántos intervalos quiero? Entonces ya me dijeron cuál es el límite superior. Es 13. ¿Cuál es el límite inferior? 1. Perfecto. ¿Cuál es el rango entonces? 12. Exacto. 13 menos 1, que es 12. ¿Y cuántos intervalos quiero? La Es pregunta el es total esta. de los... Los intervalos te los dan. Te dicen. En el problema dice, se debe generar una tabla de 4 intervalos. Dice explícitamente. Ah. Entonces, ¿cuántos intervalos quiero? 4. Ya, tenemos todos los datos, tenemos todo lo necesario. Entonces, lo que hago yo para saber cuántos datos van en cada intervalo, es la pregunta. ¿Cuántos datos van en cada intervalo? Yo tomo el rango y tomo la cantidad de intervalos que quiero y las divido. Entonces yo digo 12 dividido 4. Y eso me da 3. Entonces, ¿cuántos datos van en cada intervalo? 3 datos. Ya, pero profe, ¿cómo se hacía eso? Entonces, ustedes para generar su tabla, tenían que... vamos a hacer aquí, bien bonito. Profe, Dígame. pero yo lo hice del 1 al 5, del 5 al 9 y del 9 al 13. Ya, ¿cuántos intervalos hiciste ahí? 3 intervalos. 4, sí. Del 1 al 5, del 5 al 9 y del 9 al 13. Hiciste Sí. 3 intervalos. Pero no te preocupes, este es el test, este era por décima, así que es lo mismo, este es para aprender. Hiciste 3 intervalos. Igual lo hice. Ya, sí, varias personas hicieron 3 intervalos, muchas personas hicieron 3 intervalos. Incluso una hizo 2 intervalos. Eso no sé por qué hizo 2 intervalos, ahí me sorprendió. No sé por qué. Entonces vamos a hacer los intervalos aquí. Vamos a Profe, tomar pues estaba hablando. Dime, Antonella, ¿qué pasa? Para, para hacer la tabla hay que poner esos datos ahí, sí o sí. ¿Cuál límite superior, inferior, rango, cantidad de Sí, intervalos? todo eso. Sí. Ah, por eso me fue mal, pues. Entonces vamos a hacerlo aquí. Intervalos. Ya vamos a sacar el lapicito y vamos a empezar. El profe quería 4 intervalos, entonces hago 1,
2, 3 y... oh, ¿qué dice? Estamos en el 3. Volví a agarrar la usted. Me quedo muy junta. 3. Y el último, 4L. Entonces ahí están los 4 intervalos. Ya teníamos entonces el límite de clase superior, el límite de clase inferior, calculamos el rango. Lo dividimos por la cantidad de intervalos que queríamos y nos da 3. Significa que en cada uno tengo que poner 3 datos. Entonces, yo parto por el número 1. Del 1 al 4. Sí. Del 1, 2, 3 y 4. Pero la pregunta es, ¿yo tomo el 4 aquí o no? No, No. porque solo Al se 4 cuenta no lo tomo. de los primeros 3. Sí, Yo, bien. profe, yo eso hice, pero Muy bien. conté el 1 y el 4. Escribiste 1, 4 nomás. Escribí eso mismo que está ahí, pero ¿Ya? hice los ejercicios como usted lo hizo en la clase y conté el 1 con el 4. Ahí no contaste el 2 y el 3. No. Bueno, ahora es para aprender. Entonces lo que hiciste tú fue eso que dice escribí aquí al lado. Sí, profe. Oh, ¿por qué me borra eso? Yo no quiero que me borre eso. Ya, pues bueno. Del 1 al 4. Eso hizo usted. Sigamos. Entonces, el siguiente debería partir del 4 y le sumo 3. 4 más 3. 4 más 3. 7. 7. Gracias, Génesis. Entonces, va del 4 hasta el 7. Ahora tomo el 4, pero no tomo el 7. Del 7 al 11. Exacto, clean. Del 7 al 11. 7, 8. No, ¿cómo al 11? Ah, 7 más, al 10. 7 más 3, Me 10. comí al 10. 7 más 3, 10. 7 más 3, 10. Y no cuento el 10. El Y el 7 último es del 10 al 13. y el último del día el 13. Y el último, 10, 11, 12, 13. Pero aquí sí cuento el 13 porque ya es el último ya. Aquí lo cuento. Después se sumaba el menor con el mayor, ¿cierto? Ya. Vamos a hacer eso al tiro. Después viene la marca de clase, que es como el nombre que se le pone, marca de clase. Es para darle un nombre al intervalo. La marca de Ya, clase. profe, ahí creo que me salió mal a la cuestión. Ya. Me fue mal. La marca de clase tienen que sumar el 1 más el 4. 1 Y más después se 4. divide por 2, Sí. ¿cierto? Sí. Bota, profe, yo hice todo bien, menos eso que conté 3, no conté 4. 4 Pero filitas. lo bueno, Isidora, es que lo hiciste aquí en el test, por décimas. Si te hubiera pasado en la prueba esto, ahí hubiera sido malo, porque has tenido 0 puntos de ahí para abajo. 0 puntos, sí. Tajantemente 0 puntos. Pero como ocurrió ahora en el test, te diste cuenta de tu error. Y tienes tiempo para mejorar. 1 más 4, 5. Y 5 dividido 2 es 2,5. Esa es la marca de clase del primero. El siguiente es 4 más 7 dividido 2. La marca de clase sería 5,5. 7 más 10
Cierro, dividido 2, dividido 2, es igual a 8,5. Y la última sería 11,5. Ahí ya tenemos la marca de clase. Intervalo y marca de clase. ¿Siempre da decimal? No, no siempre decimal. Imagínate hubiera un 5 aquí en vez de un 4. Sería 1 más 5 te da 6. Y 6 dividido 2 te da 3. Nada que hacer. Número entero. Ahora lo que vamos a ver es el tan famoso, repetido, frecuencia absoluta. Ahí se contaban todos los de la primera fila, ¿cierto? Así como que Sí. se contaban todos los 1, todos los 2, todos los 3. Exactamente. Profe, Pero ¿por qué no pasó acuérdense, primero en la clase la marca, o sea, eso lo que es la marca, el intervalo y después la frecuencia absoluta que lo hizo al revés? porque lo que les pasé primero yo, no les pasé intervalos. Yo les pasé a hacer una tabla de datos sin intervalos. Eso les pasé yo primero. Que era hacer una tabla de Pero datos, es que, sacamos frecuencia absoluta. Pero va frecuencia primero el absoluta. intervalo, ¿por qué no lo enseñó eso No, primero? porque intervalo va después de otra materia. Lo primero que va es hacer tablas de datos sin intervalos. Cuando son poquitos datos. Pues le explicaba a las chiquillas que después cuando hay muchísimos datos, la gente empieza a hacer intervalos para que sea mucho más simple. Y más rápido y más fácil. Porque imagínate tú hicieras un análisis estadístico a 5 millones de personas. Tendrías que tener 5 millones de variables y anotarlas todas hacia el lado. En cambio, si uno lo hace por intervalos, puede ser intervalo de edad, intervalo de sistema de salud, intervalo de educación, cualquier intervalo que los pueda separar en clases hace que todo sea mucho más rápido y fácil. Ahora la frecuencia absoluta, acuérdense de la frecuencia absoluta que se cuenta, aquí se cuenta el 1, el 2 y el 3, el 4 no, aquí se cuenta el 4, 5, 6, 7 no, 7, 8, 9, el 10 no, y en el último, el premiado se cuentan todos. Entonces nos vamos a nuestro... la pizarra se pierde si la cambio, ¿no? A ver. Ahí se ve lo que estoy compartiendo, ¿no? ¿O se ve la pizarra? se ve la pizarra. La Oh, pizarra. damn it. Damn it. Ya, un segundo. Y Profe, ahora, pero yo tengo un numerito en el cuaderno. ya, ¿lo tienes tú? ¿Lo tienes tú? Ah, ya. Ah, perfecto. No he hecho nada, entonces no he hecho nada. Está malo los ejercicios, pero los numeritos de arriba como para contar. Ah, ya. Chiquilla, ¿quién hizo esto bien? ¿Quién tiene esto correcto? Sí, 100%. Yo no. Yo. Yo no. ¿Quién? Nadie. No, yo no Yo. la tengo. Escucho un yo. Sí, ¿Tú, Génesis? Ya. ¿Me podrías dar creo la que sí. frecuencia absoluta? Sería 8, Ya, 12, ya. 15 y 14. Sí, Creo 14. que así. Entonces, muchas gracias, Génesis. Ya, y mira, con esto que ustedes ya hicieron aquí, con lo que hizo Génesis, el 8, el 12, ¿qué pasó? Ah, no puedo borrarlo. El 8, el 12, el 15 y el 14. Entonces, lo primero que hacemos para corroborarlo es sumar todos los datos. 8 más 12 me da 20, 20 más 15 me da 30, 35, 35 más 14 me da 49. Excelente. Justo el total de datos. Y como les dije, ya ustedes teniendo la frecuencia absoluta,
el resto de la tabla se hace sola, pero solísima. Más sola que yo en Navidad. Sola, sola, sola. ¿Por qué? Porque la frecuencia absoluta acumulada es la suma nomás. Es solamente ir sumando para el lado. Entonces te dicen, el primero siempre es igual, 8. Después 8 más 12 me da 20. 20 más 15 me da 35. Y 35 más 14 me da 49. Excelente, seguimos bien. Después viene la famosa frecuencia relativa. Voy a hacerlo más grande para que podamos aprovechar ahí. Frecuencia relativa. La frecuencia relativa era tomar la frecuencia absoluta, vamos a darlo aquí abajito. Frecuencia absoluta dividido el total de datos. Eso es la frecuencia relativa. Y empezamos, el primero sería 8 dividido 49. El siguiente sería 12 dividido 49. Algunas personas siguen haciéndolo con la frecuencia absoluta acumulada. Y es con la frecuencia absoluta. ¿Quién me puede ayudar con esos resultados? ¿Quién me los puede decir, por favor? El primero me da 0,16. Ya. ¿El otro es 0,24 o no? 0,24. ¿Sí puede? Sí, sí, debe ser por ahí porque el número está bien. El siguiente. 0,30. 0,30, ya. El último. 0,28. 0,28. Entonces después lo sumamos. ¿Y qué nos da? ¿Qué nos da la suma total? 0,98. 0,98, perfecto. En eso Muy tenían bien. que dar uno, pero ahora ya no tienen que dar uno. La magia del cine, ¿eh? 0,98. ¿Por qué? Porque nos falta, porque perdemos decimales, acuérdense. Que puede entrar esa pregunta en la prueba, va a entrar. Porque perdemos decimales. Ya, Y pero el esa era, último, po, que daba uno, pero ya no da uno. sí, esa es. Esa es la que daba 1, pero ya no da 1. ¿Y por qué no da 1? Es porque perdemos decimales, porque la respuesta no es 0,16 exacta. Tiene más decimales, más decimales, más decimales. Y perdemos esos decimales. Y la última y la más fácil, la frecuencia porcentual. ¿Se Así que era fácil. multiplicaba la frecuencia relativa por 100 o no? Sí, excelente Isidora. ¿Ves, profe? Si yo me equivoqué nomás en poner 4 y tenía que poner 3. Muy bien, eso es bueno. Entonces, ¿el primero cuánto sería? 16, Excelente. El siguiente, 24, 24, perfecto. El siguiente, 30, 30, bien. Y el último, 28. 28. y eso era todo. Y esa era toda la prueba. Esa era toda la prueba, eso era todo. En el momento no se veía así de fácil. ¿No se veía si es fácil? ¿No? No. Eso es verdad. Confirmo. Porque ustedes después van a la prueba y les dice, a ver.
que no sé si cambio de pizarra, ahora otro me va a borrar la pizarra, no sé. Voy a sacar una foto por si la mosca. A ver, a ver, a ver. Para prevenir. Profe, ¿y cuándo va a ser la prueba? ¿La prueba? No, todavía falta, digo el tiro, dame un segundo. Archivo. Copiar, ya por si la mosca está copiada. Entonces ahora volvemos al trabajo en clase. ¿Y la pizarra sigue viva o no? Sí, la pizarra sigue, no, se perdió la pizarra. Buena. Entonces, ya. Después, y de aquí en adelante la prueba era fácil, porque decía, ¿cuál es la frecuencia absoluta del primer intervalo? Ustedes iban a su intervalo y decían 8 y ponen 8 en la respuesta, nada más. Eso es todo. Y así hasta llegar abajo. ¿Cuál es la frecuencia absoluta? Es un intervalo, marca de clase, frecuencia relativa, frecuencia positiva. ¿Ya? Eso era todo. Eso era todo en la prueba. Ahora, que ven la prueba, ¿cómo se ve? Yo la vi Fácil o fácil. porque me equivoqué igual. Sí. No es que sea un poco más fácil, es que es más fácil. Pero obvio, hemos tenido pocas clases, tenemos poco tiempo. Ya, tienen para estudiar ahora, de aquí al el viernes. El viernes vamos a pasar una pequeña cosita nueva, pero vamos a volver a hacer un test igual que este. ¿Ya? Ay, profe, ¿sabe qué? Yo aquí no aprendo nada. Necesito estar al lado suyo para aprender. Pero no se puede. Tristemente en la vida yo estoy frito, no puedo. No puedo. Así que recomendación Millaray es que vean los videos que están en YouTube. Sí, lo voy a ver. No estoy en el grupo. No está en el grupo, si te agrego y te Profe. sales